En esta ocasión vamos a estudiar la homotecia y semejanza entre triángulos. Veamos, partimos de un triángulo ABC, llamemos al lado opuesto al vértice A, lado A, lado B al opuesto al vértice B y lado C minúscula al opuesto al vértice C. Llamemos al ángulo en A alfa, beta al ángulo en el vértice B y gamma al ángulo en C. Muy bien. Si a partir de aquí prolongamos el lado AC, llamémosle a esta recta una recta R, el lado AB como recta S, y ahora trasladamos el triángulo ABC del punto A en la dirección de la recta R al punto C. Una vez trasladado este triángulo, vemos que el lado B será el lado B aquí, vamos a llamar al vértice, una vez trasladado, C1, y aquí tendremos las figuras trasladadas, sabemos que son iguales. Este sería el lado C y aquí tendríamos el lado A del triángulo trasladado. Llamémosle esta figura, fijémonos, sería la figura trasladada. Bien, vemos que en esta ocasión, si trasladamos el triángulo de este punto a este, veremos que necesariamente aquí el lado, esta recta, al trasladarse, aquí tenemos que esta recta, si al lado A, a la recta que contiene al lado A le vamos a llamar S, aquí aparecerá al trasladarse esta recta S1 paralela a la recta S. Llamémosle a la recta del lado AB recta T, y aquí tenemos la recta T1 paralela a la recta T, ¿verdad? Bien, una vez hecho esto, fijémonos que efectivamente aquí estará el ángulo alfa, este sería el ángulo beta y aquí tenemos el ángulo gamma. Llamemos a este punto C, hemos llamado C1, donde corte la paralela, a este punto le vamos a llamar B1. Bien, si entendemos lo que hemos hecho, aquí va a aparecer el triángulo, llamémosle ABC, y el triángulo A1, llamémosle coincidiendo con A, B1, C1. Estos dos triángulos, vemos que en estos dos triángulos tienen dos condiciones. Una, por una parte vemos que los ángulos son iguales, alfa es el mismo, gamma es igual a gamma y necesariamente si estas dos rectas son paralelas, cortadas por una secante, si este ángulo es beta, este ángulo de aquí también será beta. Luego tiene una condición, los ángulos son iguales, que A1, el ángulo en A1 es igual al ángulo en A, el ángulo B1 igual al ángulo en B y el ángulo C1 igual al ángulo en C. Y tiene otra condición, fijémonos, tienen lados paralelos. Fijémonos que el lado S y S1, que son lados paralelos, son opuestos al mismo ángulo alfa. ¿Lo vemos? Bien, pues a estos lados que son opuestos al mismo ángulo se le llaman lados homólogos. Podemos escribir que AB paralelo a A1 B1, AC paralelo a A1 C1 y BC paralelo a B1 C1.
lados homólogos paralelos. Pues cuando dos triángulos cumplen estas dos propiedades, tienen ángulos iguales y tienen lados homólogos paralelos, diremos que son triángulos homotéticos. Es decir, dos triángulos son homotéticos cuando tienen ángulos iguales y lados homólogos paralelos. ¿Qué propiedades tienen los triángulos homotéticos? Podemos escribir, ya vemos caso 1, en este caso, que es AC partido por A sub 1, C sub 1, sería, vemos, AC es igual a B, partido por A sub 1, C sub 1, que es igual a 2B. Y esto quiere decir que la razón entre estos dos lados es un medio. Pero si observamos, esta misma razón entre los lados homotéticos es la misma que aparece entre el AB y A sub 1, B sub 1 y el BC y el B sub 1 y el B sub 1, C sub 1. Es decir, que la razón de homotecia, que vamos a llamar K, es la misma entre lados homólogos. Y en este caso podemos decir que es igual a un medio. Fijémonos que si ahora, a partir de aquí, es decir, esta razón, vemos que son la misma razón entre lados homólogos, ¿verdad? Es decir, esto es A igual a C partido por A sub 1, C sub 1, igual a AB partido por A sub 1, B sub 1, igual necesariamente a ABC partido por B sub 1, C sub 1. Muy bien. Si ahora trasladamos el triángulo ABC hasta C sub 1, al trasladarlo, aquí aparecerá el mismo triángulo, ¿verdad? Trasladado. Aquí tendremos el lado B, el lado A y el lado C. Y esta recta, necesariamente que contiene ese lado, llamémosle S sub 2, será paralela a S, ¿verdad? Fijémonos que los ángulos aquí van a ser iguales, ya que las figuras trasladadas son iguales, alfa, beta y gamma. Si a este punto le llamamos B sub 2 y a este punto C sub 2, va a aparecer otro triángulo. Vamos a llamarle también, aquí coincide A sub 2 con el punto A, ¿verdad? En este caso, rectas paralelas, triángulos homotéticos, también hay una homotecia. Fijémonos que aquí ahora hay una homotecia entre el triángulo ABC y el triángulo A sub 2, B sub 2, C sub 2, son triángulos homotéticos. Y en este caso, fijémonos, entre el triángulo ABC y el A sub 2, B sub 2, C sub 2, la razón de homotecia en este caso, ya vamos a llamarle K sub 2, será igual a un tercio. Ya que si este lado es B, de aquí hasta aquí es 3B. C, 3C, y si este es A, son 3A, ¿verdad? A y A. ¿Qué ocurrirá? Podríamos establecer otra homotecia, ya que los triángulos A sub 1, B sub 1, C sub 1 y el triángulo A sub 2, B sub 2, C sub 2 también son homotéticos, ¿verdad? Ya que tienen ángulos iguales. Fijémonos que este ángulo efectivamente también vale beta. Y lados homólogos paralelos también son triángulos homotéticos, cuya razón de homotecia podemos deducir fácilmente, vamos a llamar K sub 3, son 2 tercios. Vemos que cuando uno de los lados es múltiplo del otro, la razón de homotecia es con números enteros. Fijémonos qué ocurriría cuando a partir de un punto C sub n cualquiera trazáramos un lado paralelo a los dados, de forma que aquí tendríamos B sub n y esta recta, llamémosle recta S sub n, también es paralela a la recta S. Vemos que aquí aparecerían triángulos homotéticos, ¿verdad?
una serie de triángulos homotéticos entre una homotecia entre ABC, triángulo ABC, y el triángulo, llamémosle A sub n, B sub n, C sub n. Si estos triángulos son triángulos homotéticos porque tienen ángulos iguales y lados homólogos paralelos, aquí tenemos el ángulo gamma, ¿verdad? También tendremos una razón de homotecia K sub n que será igual, en este caso, a AB partido por A sub n, B sub n, que sería la misma que AC partido por A sub n, C sub n, y la misma que BC partido por n, C sub n. Ya que vemos que los lados homólogos están en la razón de homotecia que hemos establecido. Vemos que en este caso hemos dicho que al obtener C sub n, esta distancia no era múltiplo de B, como en el caso anterior, y era fácil de comprobar cuáles eran sus razones de homotecia. Podríamos demostrarla geométricamente si el segmento A sub n, C sub n, si este segmento lo dividimos en partes iguales, fijémonos que si lo dividimos en partes iguales y hacemos que tiendan a infinito, y haciendo que esta división tienda a infinito, llegará un momento que una de las divisiones coincidirá con el punto C, y por lo tanto podremos establecer que son homotéticos y que la razón de homotecia sería la que hemos descrito aquí, ¿verdad? Por consiguiente, vemos que esta razón de homotecia siempre se va a establecer entre triángulos homotéticos, ¿verdad? Entre los lados homólogos de triángulos homotéticos. De esta forma, geométricamente podríamos observar cuando tengamos dos triángulos homotéticos, la razón de homotecia siempre será la misma entre sus lados homólogos.